Bien, continuamos entonces ahora con la segunda parte de gráficos en Excel. Nos habíamos quedado revisando lo referente a la parte de inserción, ¿sí? Ahora continuamos con esto del título del gráfico. Bueno, el título del gráfico ya lo hemos visto cómo colocarlo a través del diseño, pero si ustedes desean pueden cambiar la ubicación del mismo, ¿no? Ahora, si nosotros no hubiéramos, voy a volver acá a esta ficha de diseño, si nosotros nos hubiéramos quedado de repente con el primer diseño, no hubiéramos tenido pues obviamente el título y el nombre para los ejes, ¿no? Y si fuera así, entonces desde esta opción en la ficha presentación aquí, tenemos entonces para poder ubicar ese gráfico, perdón, ese título del gráfico. Bien, rótulo del eje, ¿a qué nos referimos el rótulo? Si ustedes observan un poquito más acá esta parte de este icono, el rótulo de eje implica el nombre que hemos puesto en este caso, que es vendedores, y nos habla del horizontal primario. Acá dice título del eje horizontal primario. A esto se refiere, a X. Y el vertical, que viene a ser Y, está ubicado justamente en esta posición. También podemos haberlo cambiado, y es más, hasta la forma, ya no de forma horizontal, sino de forma vertical, ¿no? Como lo tenemos acá. Bueno, al final eso es forma, pero ya sabemos cómo hacer el cambio de ello. Bien, ¿qué más tenemos por acá? La ubicación de la leyenda. La ubicación de la leyenda implica dónde se va a ubicar. Por lo general, la mayoría de los gráficos lo ubican en la parte derecha, pero yo también puedo cambiarlo para que se muestre en la parte superior, a la izquierda, en la parte inferior, a la derecha igual, pero que esto ya no esté fuera del gráfico, sino por encima, así como lo podemos acá. O también a la izquierda también superpuesto, que le llamamos, ¿no? O le llaman superponer. Bien, al final esto es solamente ubicación en la forma. La etiqueta de datos, eso sí nos interesa. ¿Qué se refiere a etiqueta de datos? A ver, voy a seleccionar aquí, por ejemplo, este extremo externo y ustedes van a visualizar a qué se refiere. ¿Listo? Esta etiqueta de datos significa de que nosotros sabemos de que cada una de estas barras tiene un valor. Entonces lo que hace simplemente es colocarle o asignarle ese valor a cada una de las barras. De tal manera que ahora sí podría dar con mayor precisión o con mayor exactitud el valor que representa a esa barra. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo podría decir, ¿cuánto es exactamente aquí? Ah, ya, aquí es 3.500 lo que tiene Omar en el mes de febrero. Entonces, ¿esos datos en algunos casos es necesario? Sí, es necesario para poder visualizar con mayor precisión cuál es el valor. ¿Listo? En algunos casos sí se recomienda colocarlo ahí, pero cuando son varias barras y varios valores no es recomendable porque llama un poco más a la confusión. Bien, continuamos ahora lo que es la tabla de datos. La tabla de datos viene a ser el agregar un cuadro de donde se originó este gráfico, y ese cuadro es la tabla de datos. Por ejemplo, voy a seleccionar la que está en la parte inferior y observe, a esto se refiere la tabla de datos, es decir, es como si estuviera copiado las celdas de la hoja de donde viene en esta parte. Bien, entonces, en este caso, bueno, si hemos dicho que un cuadro no va a confundir, entonces va a ser de repente mucho más confuso tener el cuadro y el gráfico a la vez. En mi caso, si me pedirían de repente cuál de las opciones, yo le diría mejor no mostrarlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el gráfico, ya lo podemos interpretar. Depende al final cuestiones de cada uno cómo quisiera mostrar el gráfico, pero personalmente no le recomendaría si es que me pediría mi opinión. Bueno, continuamos acá con los ejes. Los ejes ya saben que son dos, X y Y, ¿no? En este caso, por ejemplo, el horizontal primario nos dice que podemos mostrar el eje, es decir, los valores. Por ejemplo, si yo le digo no mostrar eje, observen, ¿nos ayudará o no nos ayudará? No nos va a ayudar, ¿por qué? Porque justamente aquí no sabemos a quién le corresponde cada uno de este grupo de barras, ¿no? Entonces, sí es necesario mostrar, ok, lo referente al eje, que es el nombre, ¿no? Entonces aquí dice mostrar eje de izquierda a derecha. Entonces sí es recomendable dejar activado ese eje para saber exactamente a quién nos estamos refiriendo. ¿Listo? Algo similar sucede con el eje vertical primario. Si le digo que no muestre, entonces no voy a tener una mayor precisión en la interpretación del valor que tiene cada uno de estos. Bien, línea de cuadrículas básicamente para ver si tengo más o menos líneas, ¿no? Entonces miren ahí, de repente se vuelve un poco confuso, hay algunos que les gusta, depende cada uno cómo quisiera mostrarlo. Bien, en mi caso normalmente lo dejo así nada más.
Y si ustedes desean, no muestra ninguno y se ve un gráfico, entre comillas, digamos, un poco más limpio de las líneas, ¿no? Entonces ya no tenemos tantas líneas. Muy bien, y en ese otro caso, pero eso es hablando de los horizontales, ahora de los verticales va a decir barras lineales, ¿no? Entonces podríamos colocarla así. Y si yo activo todo, observen con los primeros, se muestra muy confuso, ¿no? Bueno, ese es lo que normalmente no recomiendo colocar. Ya dependería de cada uno de ustedes cómo cree o estima por conveniente mostrar un gráfico. Bien, en lo que se refiere a área de trazado, implica, mire, si yo no le quito esto, para este tipo de gráfico no es muy visible. Buenos días con todos. Sí, perdón, el día de hoy nos toca el tema. Bien, continuamos entonces con esta parte. Ahora, les decía, en esta parte aquí del área de trazado depende, en este caso no va a ser muy redundante, perdón, no va a ser muy importante o muy determinante para el gráfico que tenemos. Bien, entonces ahí tenemos esta parte acá. Bueno, línea de tendencia no la utilizamos en este caso por el tipo de gráfico que tenemos en la información que mostramos. Vámonos a lo que es el formato. Bueno, aquí el formato, como su nombre dice, es forma. No hay mayor cambio. Por ejemplo, lo único que puedo hacer es, observen ahí, por ejemplo, mejorar un poco la apariencia de este texto, ¿no? Igualmente de acá. Al final es forma, no es, reitero, no es tan determinante en la interpretación de un gráfico. De repente le da un poquito de color, de repente le da un poco de más vida, y eso es algo secundario que ustedes lo pueden manejar desde acá. Bien, entonces esta es la forma correcta en la cual nosotros podemos hacer el cambio. Bien, teníamos al principio le dije en lo que es la ficha de diseño, esta opción, este icono. Este icono que nosotros tenemos acá nos va a permitir, entre comillas, sacar o extraer este gráfico que tenemos y colocarlo dentro de la hoja 1, que es este de acá, no sé si recuerdan. Entonces en esa hoja 1 yo puedo colocar acá el gráfico para que no esté fuera del cuadro de donde se originó. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? A ver, seleccionamos entonces el gráfico y nos vamos aquí a la ficha de diseño y le decimos mover gráfico. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es sacar este gráfico, reitero, y colocarlo en la hoja 1. Bien, entonces hago un clic en este icono y ahora tengo dos opciones. Me dice hacia dónde lo deseo mover, hacia una hoja nueva o como parte de un objeto en la hoja 1, en este caso. Entonces todo este gráfico se trasladará entre comillas a la hoja 1. A ver, voy a hacer clic en aceptar y ahí tengo justamente este gráfico. ¿Listo? Para verlo un poquito mejor o no tan distorsionado, lo voy a ampliar un poquito más, ¿sí? Voy a reducir un poquito el zoom por aquí también, aquí. Y voy a ampliar un poco más todavía este gráfico. A ver. Ahí lo tengo. Bien, como en este caso bueno, voy a hacer esto. Bueno, como en este caso el gráfico es un poquito grande, se recomienda pues ampliarlo un poquito más para no distorsionar justamente la interpretación de los datos, ¿no? Ahí lo tenemos. Este es un gráfico que ha sido movido desde una hoja de gráfico hacia la parte de la hoja de donde se originó. Miren, y cuando hago un clic en el gráfico, observen cómo se resalta todo este rango que me está diciendo, mira, este gráfico viene de este rango, ¿sí? Entonces, quiero que observen algo aquí. Por ejemplo, en este caso en la celda C8, ahí tengo el valor de 7000. Y ese C8 le corresponde a Omar, que en este caso aquí lo tenemos. Ya, voy a colocar un valor, por ejemplo, de 100 y observen cómo automáticamente el gráfico va a cambiar. Escribo 100 de forma directa y observaron cómo cambió. Claro, lo que sucede es de que todo lo que yo pueda modificar dentro del cuadro, como está enlazado con el gráfico, también cambiará. A ver, voy a colocarle, a ver, 5000, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es la facilidad que tenemos en Excel. Cambiamos un dato y automáticamente cambia en el gráfico en este caso. ¿Listo? A ver, vamos tratando de cambiar este gráfico 2 para colocarlo en esta área de la hoja. ¿Sí? Entonces,
Hacemos lo siguiente, clic en el gráfico, nos vamos a la ficha diseño, movemos el gráfico y le digo que lo voy a colocar como objeto dentro de la hoja 1. ¿Listo? Al momento de aceptar, ahí tengo el gráfico, ¿sí? Y lo podría ampliar un poquito más por acá. ¿De acuerdo? Ahora, observen que nos hemos quedado solamente con la hoja 1, 2 y 3. Los otros gráficos obviamente ya no. ¿Por qué? Porque ya los tenemos como parte de la hoja 1. Bien, ese es en términos generales todo el tema de gráficos. Espero que les haya quedado un poco más claro el trabajo. Hay opciones aquí que ya ustedes podrían manejar de forma individual para poder trabajar el tema de gráficos o ampliarlo, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, ese es en cuanto al tema de gráficos. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.